La política educativa de México. Durante el 2017 fueron recibidos más de 30 millones de niños, niñas y adolescentes, donde fueron recibidos cerca de 1.5 millones de docentes en casi 250.000 escuelas que conforman el tramo obligatorio del sistema educativo mexicano, el segundo más grande de la región latinoamericana. Su dimensión. Para que el sistema educativo se cumpla día con día su función, debe garantizar el derecho a una educación de calidad a las nuevas generaciones. Hay un conjunto de acciones de sostenimiento que proveen a esas escuelas, a sus docentes y a sus estudiantes los recursos necesarios para que los aprendizajes se efectúen. Estas acciones que mantienen al sistema educativo y garantizan su continuidad, que coexisten con otras que buscan redireccionarlo, promoviendo innovación y mejoras que fortalezcan la calidad de los aprendizajes y la equidad del sistema. Las escuelas, con sus estudiantes, docentes y directivos, y toda la actividad de Estado que tiene como propósito sostenerlas y mejorar sus prácticas, constituyen la política educativa de México. Esta investigación tiene un doble objetivo: por un lado, describir, caracterizar y analizar la política educativa que impulsa el Estado mexicano en educación obligatoria, y por el otro, situar dicha política en el contexto latinoamericano. En el marco de esta investigación, se define a la política educativa en dos sentidos. En primer lugar, como el flujo articulado, regulado y direccionado de bienes, servicios y transferencias que se moviliza desde el Estado para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes desde el nivel preescolar hasta su graduación, educación media superior, según lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CP1 y la Ley General de Educación LGE. Este flujo de acciones, aún analizado desde el presente, el resultado de impulsos dados en diferentes momentos de la historia por diversos factores con peso político. Se utiliza la expresión flujo de acción. Este término alude a la maternidad y a la modulación del conjunto o de recursos que los estados movilizan para abordar un problema público. Esta expresión se utiliza para dar cuenta de que la política pública es el resultado de la interacción entre decisiones deliberadas, que diversos actores con peso político toman e impulsan en diferentes en el tiempo, aspectos contingentes y la resistencia de naturaleza diversa que ofrece un terreno ya marcado. Los procesos históricos de movilización, acumulación y desacumulación de recursos de Estado configuran los flujos de acción que el investigador, en un momento dado y en un campo de observación previamente delimitado, reconstruir durante un análisis de política pública. Dentro de la bibliografía especializada en análisis de política pública se encuentran ideas similares en Kingdom, Mintzberg y Elder y Cobb, quienes utilizan el concepto flujo de asuntos issue stream para dar cuenta de los procesos de interacción deliberados y no deliberados, a través de los cuales se abordan los diferentes problemas que configuran la agenda pública, para destacar, la dimensión material de la política educativa y, en particular, para dar cuenta de que la densidad y la modulación específica que manifiestan en el presente están signadas por los procesos de acumulación y desacumulación de recursos de Estado que tuvieron lugar a lo largo de su historia. En segundo lugar, la política educativa alude también a la capacidad de los gobiernos para sostener, elaborar estrategias y direccionar la actividad de Estado hacia el logro de los objetivos propuestos. Se hace referencia aquí a la capacidad de definir y dotar de legitimidad un horizonte para la política, así como de liderar los procesos necesarios para tramar la realidad educativa en función de ese horizonte. Se enfatiza en esta segunda aproximación la idea de la política educativa en sus dimensiones simbólica y discursiva. Quien asume en cada momento la responsabilidad de gobernar la política educativa se enfrenta con un sistema en pleno funcionamiento, con su dinámica y su historia, al cual se pretende tener vivo y mejorar. Avanzar hacia la consolidación de un sistema educativo capaz de universalizar el derecho a la educación implica operar sobre un espectro muy variado de elementos que lo configuran, pero que pueden ser estructurados en torno a grandes dimensiones. 1. El currículo y los modelos de gestión curricular. 2. La infraestructura, el equipamiento y la tecnología. 3. Los docentes. 4. El estudiante. En última instancia, el derecho a la educación se realiza cuando el Estado logra generar y sostener las condiciones necesarias para que docentes y estudiantes interactúen provechosamente en el entorno escolar, en ese encuentro en que se da el proceso de aprendizaje. Perspectiva,
La política educativa cumple su objetivo si una cohorte de jóvenes egresa del sistema educativo con la certificación de haberlo transitado durante los 15 años que conforman la educación obligatoria, con el acervo de saberes objetivados y con las habilidades que contempla el currículo. El Estado cumple su rol de garante del derecho a la educación cuando al gobernar, direccionar y recrear las interacciones en las que éste se realiza. El sistema educativo mexicano, estructura y tamaño. La estructura y el tamaño del sistema educativo de México son las expresiones más claras de su historia. Allí puede apreciarse el resultado de un proceso de acumulación y desacumulación permanente. La imagen actual es de un sistema que, desde su inicio, se fue transformando y expandiendo. En cada una de esas transformaciones y momentos de expansión subyacen debates públicos, decisiones de política, asignaciones de recursos y un espectro amplio de actores y prácticas que operan sobre él. Una descripción del sistema educativo, su compleja estructura y su dimensión es un modo muy claro de dar cuenta de la política educativa de México. Como ya se señaló, la política educativa engloba al conjunto de acciones orientadas a mantener al sistema operando día a día, y a dotarlo de los recursos para su sostenimiento, ampliación y mejora. La educación básica. La educación básica constituye el primer tramo del ciclo obligatorio y está segmentada en 3 niveles: escolar, primaria y secundaria. Existen 3 tipos de servicio en la oferta de educación preescolar y primaria: general, comunitaria e indígena. Y hay 5 para la secundaria: general, técnica, telesecundaria, comunitaria y para los trabajadores. El nivel preescolar. El nivel preescolar es el primer nivel de educación básica. Se extiende por 3 años y está orientado a niñas y niños de 3 a 5 años. Este servicio educativo, en su modalidad general, lo ofrece la Secretaría de Educación Pública, SEP, los gobiernos de los estados y los organismos particulares en los medios rural, urbano marginal. La modalidad indígena es ofrecida por las entidades federativas, teniendo la SEP facultades normativas sobre ella. Dicho servicio se proporciona a niñas y niños de diversas etnias y, en su diseño, la SEP. El nivel primaria. El nivel primaria es el segundo nivel de la educación básica y es de carácter obligatorio, según la SEP. El tramo teórico de edad para cursar este nivel comprende desde los 6 hasta los 11 años. En primaria, la modalidad indígena está concebida como una instancia que debe brindar contenidos adecuados a la cultura de los estudiantes e idealmente con docentes que hablen su misma lengua, como se establece en preescolar. El nivel secundaria. El nivel secundaria es el tercer nivel de la educación básica, y la edad teórica en que debería ser cursado se extiende desde los 12 hasta los 14 años. Su objetivo es ofrecer conocimientos ya avanzados que consoliden los procesos iniciados en los niveles anteriores y que sienten bases para las áreas especializadas que se estudian en la educación media superior INE. Como ya se dijo, existen 5 modalidades de escuela secundaria: general, técnica, telesecundaria, comunitaria y para los trabajadores. La telesecundaria se inició hace casi medio siglo, impartiendo la educación secundaria por medio de la televisión. Con el tiempo, su estrategia se ha ido ajustando y se ha fortalecido la provisión de bibliotecas escolares y materiales didácticos para alumnos y docentes, así como la incorporación de medios digitales para su desarrollo. Funciona con los mismos programas de estudio de la secundaria general y atiende, fundamentalmente, a la población adolescente que vive en comunidades dispersas, las cuales carecen de escuela secundaria general o técnica SEP. Las personas mayores de 16 años pueden estudiar en la secundaria para trabajadores o en la modalidad para adultos SEP, o terminar estudios en el marco de la oferta educativa del Instituto Nacional de Educación para Adultos INEA. El nivel medio superior. El nivel medio superior es el último componente de la educación obligatoria, desde 2012. Casi todas sus modalidades tienen una duración de 3 años, dirigidas a adolescentes de entre 15 y 17 años de edad. El bachillerato comprende opciones que tienen por objeto garantizar la formación para el ingreso a educación superior y la adquisición de habilidades propias del mercado laboral. Dichas opciones educativas son ampliamente diversas, y están reguladas por el Sistema Nacional de Bachillerato SNB y, recientemente, por el Sistema Nacional de Educación Media Superior, sujetas en términos curriculares al Marco Curricular Común SEP. La oferta de educación media superior se organiza en 3 grandes modelos o subsistemas: bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico.
Cada uno de esos subsistemas cuenta con sus propios planes de estudios, estándares de calidad, criterios de ingreso y egreso, objetivos y metas. Se ofrecen en una multiplicidad de formatos y en su impartición participa una cantidad muy importante de instancias normativas e instituciones. La estructura organizadora de la educación media superior tiene 6 distintos tipos de control administrativo y presupuestal: centralizado del gobierno federal, descentralizado del gobierno federal, centralizado de las entidades federativas, descentralizado de las entidades federativas, autónomo y privado. El bachillerato general corresponde al tipo educativo propedéutico orientado a preparar a los alumnos para el estudio de diferentes disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas. Además proporciona una cultura general a fin de que sus egresados se incorporen a las instituciones de educación superior o al sector productivo y tiene 3 componentes básicos: propedéutico y formación para el trabajo y una estructura basada en un tronco común seguido por una especialidad. Los servicios educativos que corresponden a dicho bachillerato se dan en 3 modalidades. 1. Modalidad escolarizada. Centros de estudios de bachillerato general del bachillerato dependen su totalidad de los recursos federales. Preparatorias federales Lázaro Cárdenas. Preparatorias federales por cooperación Prefeco. Escuelas preparatorias particulares incorporadas PIS. Telebachillerato comunitario. 2. Modalidad no escolarizada. Preparatoria abierta, Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad CAED y DGB 2018. 3. Modalidad mixta, Educación Media Superior a Distancia. Rezago educativo, debido a una visión, en mi opinión equivocada, de la política educativa en el pasado, no contamos con muchos puntos de referencia para saber si estamos, en calidad educativa, mejor ahora que antes. No podemos decir que la calidad educativa del nivel básico en México es ahora en el 2005 o 2006 o peor que la correspondiente en otros años, por ejemplo, en 1990, 1980, 1970 o antes. Los únicos puntos de referencia realmente confiables son nuestras participaciones en evaluaciones o evaluaciones internacionales. En este tema tenemos muy poca información, por una parte hemos participado muy poco y, en otra, porque no se han publicado ampliamente los resultados de esas participaciones. México ha participado en 4 evaluaciones internacionales: TIMSS Trends in Mathematics and Science Studies 1995, Laboratorio Latinoamericano organizado por la UNSSO 1997, PISA, OCDE 2000 y PISA. OCDE 2003 Program for International Student Assessment organizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. De las 4 evaluaciones, solo las 2 últimas han sido ampliamente difundidas. De las 4 evaluaciones, solo las 2 últimas han sido ampliamente difundidas. La primera de las 3 evaluaciones apenas se publicó a finales de 2003 por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, mostrando algunos resultados, no suficientes, como para ubicar a México en el mapa internacional de educación. Sin embargo, de los datos publicados por el INEE se interpreta una importante y desfavorable brecha, para México, que se traduce en un rezago entre los resultados obtenidos por México y los promedios internacionales. Por lo tanto, en los siguientes párrafos haré una referencia más detallada a las otras 3 evaluaciones: Laboratorio 1997 y PISA 2000 y 2003. Laboratorio 1997 fue una evaluación aplicada por la UNESCO a grupos de primaria y se le conoce con el nombre completo de Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemáticas y Factores Asociados en tercero y cuarto grado. En esta evaluación México se colocó exactamente a la mitad, mediana, del grupo de 11 países participantes de Latinoamérica. Es curioso observar que si bien en este caso México se encuentra por debajo de Argentina, Chile y Brasil, en la evaluación de PISA, que analizaré en párrafos adelante, se encuentra por encima de esos países, aunque muy ligeramente para los casos de Chile y Argentina en el año 2000. Perú, que participó en laboratorio, decidió no autorizar la publicación de sus resultados. Debe mencionarse que esta evaluación internacional fue metodológicamente gestionada por las autoridades educativas de México, por lo que su referencia tanto oficial como académica ha sido limitada.
Por lo que respecta a los resultados acumulados de la primera evaluación PISA aplicada a 2 grupos de países, en los años 2000 y 2002, México ocupa el lugar número 34 de 41 países participantes. Una observación interesante respecto de esta evaluación es que los países que se encuentran al final de la lista, digamos a partir de México, están muy lejos de los mejores países y del promedio mundial. En otras palabras, México se encuentra muy apelmazado con los últimos lugares y muy lejos de los primeros lugares como son Japón, Hong Kong, Corea, Finlandia y Canadá. No todos los países que participaron en PISA 2000 y 2003 son realmente competidores de México. Los países competidores de México son los países socios de nuestros socios. Si consideramos a los 10 países más competidores de México para los cuales tenemos información y que participaron en PISA 2000 y 2003, México se ubica también en una de las últimas posiciones. Con respecto de PISA 2003, cuyos resultados dieron a conocer el 6 de diciembre de 2004, la posición de México es igual de desalentadora. En esta ocasión la comparación es con 40 países y la ubicación de México en la lista es la 37. Además, si comparamos los resultados agregados para México entre PISA 2000 y PISA 2003 se observa un ligero pero significativo retroceso. La poca evidencia internacional parece indicar que estamos muy rezagados. ¿Por qué? En los párrafos que siguen trataré de demostrar que estamos rezagados en el tema de la calidad educativa del nivel básico por 2 razones fundamentales. El centralismo en la política educativa y la injerencia que tanto el legislador como el ejecutivo le han otorgado al sindicato más numeroso del magisterio. La política educativa, en la naciente democracia electoral mexicana se debe ahondar sobre esquemas que permitan canalizar y medir las presiones de los grupos de interés que no sean los tamaños, número de personas que participan en una manifestación, la violencia y la duración de las manifestaciones, plantones o bloqueos, como una forma especialmente dañina de hechos de terceros de las manifestaciones. No tenemos todavía una legislación que ordene y canalice los esfuerzos de presión o cabildeo de estos grupos, y en la medida que evolucionemos democráticamente esto sin duda surgirá. Al no tenerlas, tampoco tenemos registros oficiales y públicos de las formas y tamaños de estos grupos y sus creencias reales. Por tanto, la medición de su fuerza efectiva es muy difícil aunque las apariencias nos señalen otras cosas. A falta de esquemas oficiales que registren y publiquen las expresiones políticas nos tenemos que apoyar en otro tipo de evidencia para comprobar si existe o no influencia de grupos de presión en el diseño y ejecución de la política educativa. Una de esas fuerzas o grupos de interés es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE. ¿Qué tan poderoso o activo es el SNTE en el diseño, difusión y ejecución de la política educativa? Ni la Constitución, ni la Ley General de Educación, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que son la fuente original de todo el marco legislativo y regulatorio de la política educativa en México, mencionan al SNTE como responsable de la política educativa. En todo caso, la fracción 3 del artículo 3 constitucional señala que, para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 2 del artículo 3 constitucional, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal, como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. La fracción 25 del artículo 73 constitucional no hace mención alguna de los diversos sectores sociales en la función legislativa del Congreso. Uno esperaría que la Ley General de Educación estableciera específicamente y exhaustivamente cuáles son los sectores sociales involucrados en la educación. Sin embargo, no lo hace. Lo que sí hace es repetir el mismo concepto artículo 48 segundo párrafo los diversos sectores sociales involucrados en la educación, a través del Consejo Nacional de Participación Social. No obstante, a través de este consejo según el artículo 72 de la ley, si se mencionan de manera enunciativa pero no exhaustiva a diversos sectores sociales, a saber, padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, así como sectores sociales especialmente interesados en la educación. En esta redacción tenemos el primer resquicio de evidencia de una fuerza sindical. Si bien es cierto que existen padres de familia y asociaciones de padres de familia, en este caso el legislador no les otorgó ninguna relevancia legislativa. En contraste, cuando se refiere a los maestros, conspicua pero cuidadosamente hace mención a una organización sindical, cuando el artículo 72 dice maestros y su organización sindical.
En el mismo sentido se expresa el párrafo 2 del artículo 69, cuando se refiere a maestros y representantes de su organización sindical. ¿Cuál organización sindical? Pues seguramente aquella con la cual el gobierno realiza actos jurídicos como los contratos laborales. Los artículos 70 y 71 hacen una vez más mención al sindicato al referirse a representantes de la organización sindical de los maestros. Artículo 70, párrafo 1. O maestros y representantes de su organización sindical. Artículo 71, párrafo 1. Otra posible demostración de la fuerza de este grupo de presión, SNTE, está en la prohibición explícita a las asociaciones de padres de familia a intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. Ley General de Educación, artículo 67, fracción V. Esta misma prohibición se hace extensiva a los consejos de participación social en el artículo 74. Finalmente, dentro de los artículos transitorios de esta misma ley se incluye un precepto atípico y hasta antidemocrático que ata las manos de la autoridad educativa en cualquier negociación laboral. Se trata del artículo 6º transitorio, conspicuamente el último de toda la ley y que dice: las autoridades competentes obligan a respetar íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación y reconocer la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al expedirse esta ley. Marco referencial. Desde hace 2 décadas se ha aceptado casi como un axioma que la probabilidad de que México se acerque a una situación social más justa y de que cuente con un sistema económico más homogéneamente desarrollado depende del éxito de los esfuerzos que se hagan con el propósito de que el país se inserte en la economía global, conocida también como nueva economía o economía del conocimiento. Lo anterior implica avanzar hacia una sociedad que se caracterizará por ser más competitiva, por estar envuelta en sistemas y redes globales de comunicación y por utilizar formas de trabajo más flexibles e inestables. Ello se traducirá en mayores exigencias en la formación de las nuevas generaciones, las cuales abarcarán al sistema escolar en su conjunto, ya que éste deberá desarrollar, en primer lugar, lo que Gardner denomina las funciones cognitivas superiores: identificación y solución de problemas, planeación, reflexión, creatividad, comprensión profunda. También deberá desarrollar las llamadas nuevas destrezas, tales como la adaptabilidad a nuevas tecnologías y métodos organizativos, la capacidad de desarrollar tareas abstractas, la autonomía y responsabilidad, y la capacidad de establecer relaciones interpersonales. Sin embargo, con el fin de cumplir estas exigencias y contribuir así a que México aproveche las oportunidades que le ofrezca la nueva economía para crecer y desarrollar las diversas ramas de su sistema productivo, será necesario satisfacer algunos requisitos, de los cuales depende que la educación tenga un impacto positivo en el desarrollo económico, en el proceso de asignación de las ocupaciones y en la redistribución de los ingresos personales. Esos requisitos son: 1. Que la oferta educativa sea suficiente y que se distribuya en forma equitativa. 2. Que la educación impartida alcance los estándares de calidad que exigen las sociedades contemporáneas. 3. Que, por tanto, la fuerza de trabajo cuente con la preparación necesaria para enfrentar exitosamente los retos de la globalización. 4. Que, además, se disponga de oportunidades suficientes para que los egresados del sistema escolar puedan participar activamente en la vida productiva. Estas condiciones son indispensables para asegurar la viabilidad del país en un entorno económico hostil e inestable, como el actual. Solo si tales condiciones se cumplen será posible generar los recursos indispensables para resolver un sinnúmero de problemas sociales. Es necesario, sin embargo, considerar la necesidad de instrumentar paralelamente ciertas políticas públicas que aseguren una distribución más equitativa de la riqueza, lo que implica, entre otras cosas, combatir la polaridad tecnológica del sistema productivo, así como los rezagos que ancestralmente han persistido en la calidad de vida de los sectores sociales que perciben menores ingresos. Ciertamente, la educación es necesaria pero no suficiente para el cumplimiento de estos propósitos. Gracias.